Buenas tardes. Embajador Armando Valladares, doctor Eduardo Lolo, presidente de la Academia de la Historia, señor Juan Manuel Salvat, mi editor y amigo de Ediciones Universal, estimados colegas y amigos y todos los que nos acompañan. Es un honor para mí haber sido invitada a ser parte de la Academia de la Historia de Cuba en el exilio y agradezco este nombramiento. Habrá fuego y habrá sangre, habrá lágrimas y habrá luto, familias sin padre, hogares sin familia, pero habrá también almas de héroes en cuerpos de mujeres. Habrá en Cuba Lucrecias como en Roma, Carlotas como en Francia, Martas Washington como en los Estados Unidos, Policarpas como en Colombia. Habrá 1000 esposas como la de Joaquín de Agüero, que al estrecharlo entre sus brazos a la hora de partir para el combate no le llora, sino le sonríe. No lo detiene con sus lágrimas, sino que lo anima con sus miradas de entusiasmo. No le pide que se quede, sino que vuelva, como decían las espartanas, o vencedor o muerto, por su patria y por su honor. He comenzado mi discurso de investidura en la Academia de la Historia de Cuba en el exilio con una cita elocuente de Miguel Teurbe Tolón, que me sirve de introducción al tema que hoy voy a desarrollar: la mujer cubana en las luchas por la independencia de Cuba. Mucho se ha escrito sobre las guerras de independencia de Cuba y los historiadores de todas las épocas han recogido los hechos de valor de los héroes, conspiradores, generales y soldados de la gesta revolucionaria. Hemos levantado muchos monumentos a estos héroes, cuyas reliquias se encuentran hoy en museos y lugares históricos, y sus proezas aparecen en libros, enciclopedias y discursos. Fueron los hombres, sin lugar a dudas, los grandes luchadores que merecían eso y mucho más, pero la historia también la hicieron las valientes mujeres. El historiador camagüeyano Francisco Arredondo y Miranda, después de terminada la guerra de independencia y como profetizando, escribía: la historia más tarde rendirá tributos de admiración a nuestros héroes, dará a conocer sus nombres, y para estas abnegadas mujeres seguramente el olvido. Y así precisamente sucedió y ha seguido sucediendo. La presencia de la mujer ha quedado inadvertida por nuestra historiografía. Cuando Antonio Maceo decidió pasar la trocha de Mariela Majana, pidió un experto guía para el camino. Le enviaron a una intrépida mambisa pinareña, nada menos que a Adela Azcuy Labrador. ¿Cómo me mandan a una mujer?, cuentan que dijo Maceo. General, esta no es una mujer, es una fiera, le contestó uno de sus oficiales. El coronel Miguel Vanegas afirmó después: no podía imaginarme una mujer tan valiente. Sentí admiración por esta patriota que lo mismo combatía, que prodigaba sus servicios a los heridos, tanto cubanos como españoles, pues a este efecto su bondad no reconocía exclusiones. Ha sido ejemplar el peregrinar de nuestras mambisas durante el siglo XIX. Tan temprano como 1810, la mujer cubana ya se significa por su actuación en favor de la soberanía. Empieza a vestirse de azul y a lucir un lazo azul en el cabello como una forma de afirmar su cubanía. Llevar el cabello suelto en vez de recogido, como era la moda española, también simbolizaba su sentir por la independencia. Nunca antes la mujer cubana había exteriorizado sus pensamientos ni actuado en forma independiente. Y ahora llegaba el momento de protagonizar un nuevo capítulo en la historia del país. Y se destaca en las conspiraciones. Allí vemos a Candelaria Rosell, esposa de Joaquín Infante, involucrada en la conspiración que dirige su esposo en 1810. En la conspiración de Aponte está comprometida María de la Luz Sánchez,
Carlota Mora en la conspiración de Domingo Goicuría, y Pepilla Arango y Manano, emparentada con Francisco de Arango y Parreño, auxilia al poeta José María Heredia, quien es perseguido por los españoles por su implicación en la conspiración de los soles y rayos de Bolívar. Pepilla le brinda protección a Heredia en el ingenio Los Molinos de la Marquesa, propiedad de sus padres, cerca de Matanzas, y allí lo esconde y le salva la vida. Y como estas mujeres hubo muchas más. La mujer cubana despliega una extraordinaria labor en las guerras de independencia. La revolución contó con unos cuantos cerebros excepcionales que organizaron aquella lucha, como fueron los de Carlos Manuel de Céspedes, José Martí, Máximo Gómez, Calixto García, Ignacio Gramonte, Antonio Maceo y otros más. Pero también tuvo mujeres extraordinarias como María Cabrales, Bernarda Toro, Edelmira Guerra, Concha Gramonte, Cristina Pérez y Luz Palomares, por solo mencionar algunas. Estas mujeres se unieron a la insurrección junto a sus esposos, padres, novios y hermanos, y se fueron a la manigua redentora o laboraron en las ciudades. ¿Pero qué era irse a la manigua? Ir a vivir al campo, que podía ser un paisaje montañoso, una llanura fértil o un lugar inhóspito y pantanoso. Estar en la manigua era vivir a la intemperie, en condiciones sumamente hostiles, a veces ni siquiera tener una hamaca o una estera donde recostarse, alimentándose de lo que se pudiera conseguir o permaneciendo sin comer por varios días. Hubo semanas en las que las familias de los insurrectos se alimentaban con majaces silvestres o cocían las pieles encontradas en ranchos abandonados. En el campamento de Cambute, en la zona de la Sierra Maestra, que fue uno de los peores por la falta de alimentos, llegaron a comer ratones y lechuzas. El hambre y las necesidades no faltaban en su diario bregar. El general Federico Fernández Cavada afirmaba en carta a un conocido que las mujeres mambisas vivían, y cito, escondidas en lo más oscuro de los bosques, sufriendo hambre, desnudez y enfermedades, expuestas a la cólera brutal de la soldadesca inhumana que las persigue sin tregua. Y añade Fernández Cavada, con alguna razón se ha dicho que esta es la guerra de las mujeres. Las mujeres que tomaban la decisión de ir a la manigua sabían que iban a sufrir, que estarían expuestas a torturas y violaciones, que pasarían constantes privaciones y penalidades, exponiendo sus vidas constantemente. Las que se quedaban en las ciudades y poblados tendrían que convertirse en cabezas de familia al marchar el esposo a la guerra, viéndose del día a la noche con la responsabilidad de cuidar y mantener a la prole. Sería esta una realidad para la que no estaban preparadas, pero cumplirían la tarea admirablemente. Nuestras mambisas aprendieron el constante sube y baja de las lomas, a pie o a caballo. Tuvieron que vadear ríos, soportar los temporales y el viento, pasar calor agobiante o frío intenso en las montañas. Realizaron largas caminatas por caminos difíciles o por trillos que por lo tupido de la maleza tenían que abrirse paso con los machetes que muy pronto aprendieron a usar. Otras pasaban las noches de lluvia al descubierto, atacadas constantemente por mosquitos y jejenes, protegiéndose quizás con una yagua. Y a todo este panorama se le añadía el perenne acoso de las tropas españolas, por lo que debían estar siempre alerta y en constante movimiento, teniendo que a veces usar el fusil. Me parece ver a Isabel Vázquez Moreno, la esposa de Perucho Figueredo, corriendo por la manigua con uno de sus hijos de la mano, huyendo aterrorizada de los regimientos españoles. También a Candelaria Palma, la madre de Tomás Estrada Palma, quien ya muy mayor es apresada por los españoles y obligada a caminar varias leguas para después ser abandonada en la serranía, donde deambula sin comida y sin agua por días. Luego es encontrada exhausta y deshidratada
para poco después morir en brazos de su hijo Tomás. Muchas mujeres dieron a luz en pleno campo. Algunos hijos sobrevivieron mientras que otros murieron por el hambre y las enfermedades. En Camagüey, un mambí descubre una escena dolorosa, relata él. Solamente hallamos en este bohío a una pobre patriota sumamente extenuada, que tenía en una cama de cujes a un niño como de 3 o 4 años de edad convertido en un esqueleto con vida. Al preguntarle al general Díaz de Villegas qué tenía el niño, ella le contestó: se muere de necesidad. Hace pocos días se me murió uno de 1 año y medio. Al aconsejarle que se presentara, colérica contestó: no, jamás. La dignidad estaba sobre todas las cosas. ¿Cuántas madres dieron a luz para después de tanto trabajo ver morir a sus recién nacidos al poco tiempo de nacer? ¿Cuál no sería el dolor, la locura, el desespero que sintieron al perder a sus hijos? Y Bernarda Toro de Gómez, por ejemplo, la esposa del general Máximo Gómez, a que se le mueren 2 hijos pequeños nacidos en aquellos agrestes montes. Isabel Vélez Cabrera, esposa del general Calixto García, a la que asisten en el parto en plena Manigua un capitán y 2 soldados de una tropa del Ejército Libertador que pasaban por aquel lugar cuando Isabel comienzan los dolores de parto. Las penurias de la vida insurrecta detuvieron el flujo de leche materna, por lo que la subsistencia de los niños se convirtió en una verdadera tragedia. Otras mambisas auxiliaron a los soldados que caían heridos o estaban enfermos. La bella e intrépida capitana Luz Noriega, a quien Maceo llamó la reina de Cuba, curaba a los soldados junto a su esposo, Francisco Hernández, que era médico, hasta que un día los españoles los sorprendieron. La fidelidad conyugal iluminó el alma heroica de Luz Noriega, narra en sus memorias el general Enrique Loynaz del Castillo, y dice Loynaz: podía haber huido, no había sido vista, pero prefirió inmolarse junto a su esposo. Llegó ella tan altiva a suplicar por la vida de él, y al oír la orden feroz de machetearlo, se abrazó a él para juntos morir. Amarrada, viendo en su desesperación caer a machetazos al compañero de su vida, sollozó por vez primera en la guerra. Termina diciendo Loynaz del Castillo. Después, a Luz la deportan a Isla de Pinos. Más tarde es liberada, pero regresa al campo Mambí. Al llegar la independencia, Luz Noriega enloquece y se suicida. La capitana Rosa Castellanos y Castellanos, conocida como la Bayamesa, era una negra enfermera y luchadora. Lo había sido en las 2 guerras. Tenía un hospital de sangre escondido en la sierra de Najasa, a donde va Máximo Gómez a visitarla un día. Gómez le dice: yo he venido con mis ayudantes expresamente para conocerte. De nombre ya no hay quien no te conozca por tus nobles acciones y los grandes servicios que prestas a la patria. Como Rosa hubo muchas enfermeras destacadas: Dominga Moncada, Rosario Dubrocá, quien dirige un hospital en Hawái Grande, Ángela González Tort y la holguinera Mercedes Sirven Pérez Puelles, que marcha a la Manigua con todo el inventario de su farmacia y sus conocimientos de medicina, por lo que es galardonada con el cargo de comandante del Ejército Libertador. La mujer mambisa desempeñó otra labor importante, que fue la de trabajar en los talleres, en lo intricado de los bosques cubanos, utilizando materias primas como el árbol del algodón para hacer hilos con los que fabricaban hamacas, sandalias y también sacos donde los soldados llevaban algo de comer. También empleaban muchos tipos de hierbas para elaborar sombreros para los soldados, y también confeccionó cientos de banderas cubanas y muchas escarapelas que colocaban en los sombreros de los soldados. También sirvió como agente de inteligencia, actuando como espía en los pueblos, como fue el caso de Trinidad Lagomacino en Santi Espíritus, que observaba el movimiento de las tropas y luego llevaba los mensajes y la información de logística a la Manigua. O también Magdalena Peñarredonda de Artemisa,
que atravesaba la trocha de Mariel con correspondencia y mapas necesarios para el general Antonio Maceo, para que éste pudiera completar la marcha invasora. El material lo llevaba escondido bajo su amplia falda y en maletines de doble fondo. Imaginemos el peligro que corría Magdalena cada vez que realizaba este viaje y era revisada y cuestionada por los soldados españoles. Otras como Caridad Moreno y Mariana Quirós transportaban alimentos, armamentos y municiones, mientras que muchas almacenaban en sus casas materiales de guerra y banderas cubanas que guardaban debajo de las tablas que cubrían los pisos de sus hogares, o municiones que escondían en las alacenas dentro de latas vacías de alimentos. Eso hizo la cienfueguera Rita Suárez de Villar, a quien es encontrada una bandera cubana durante un registro en su vivienda. Por fin llegó el coronel Ramos Izquierdo, narra Rita en sus memorias. En la noche oscura, la voz del estirado oficial español resonó amenazadora y señalaba hacia una bandera mambisa que asomaba en mi costurero. En esa bandera te voy a envolver para arrastrarte por las calles de Cienfuegos, traidora, le dijo Ramos Izquierdo. Mujeres negras, indias y blancas corrían el peligro de verse atrapadas y luego ser torturadas, fusiladas, violadas o ahorcadas en el campo de batalla o en las ciudades. Y muchas sufrieron la execrable reconcentración genocida del campesinado por parte del general Valeriano Weyler. Pero el mayor sacrificio y símbolo de patriotismo era la muerte, porque morir por la patria es vivir. Eso le sucede a Marina Manresa, nuestra primera mártir. Marina era una mujer esbelta y atractiva, de carácter fuerte e impetuoso. Su amante, Miguel Lara Acosta, estaba complicado en un alzamiento que debía ocurrir en el Valle de Yumurí en 1850, para secundar los esfuerzos de Narciso López. Un día Marina se presentó ante 100 conspiradores, entre los que se encontraba su novio Miguel. Marina se le acercó y retándolo le dijo: «Vengo a morir contigo, no me prives de tan dulce muerte. El sepulcro de la patria es la gloria eterna». Pocos días después, Marina fallece durante una emboscada. Mientras tanto, en las ciudades y escondidas, las poetas y escritoras componían y recitaban sus poemas patrióticos en hogares y tertulias literarias. Estos poemas circulaban luego entre las tropas en la campiña y los soldados los leían, se los aprendían y los recitaban. La nación, el honor, la gloria, el deber, la libertad y la esperanza por la patria eran los temas que aparecían repetidamente. Expresaban sentimientos de dolor y pérdida, orfandad y miseria. Daban voz a las madres, esposas y niñas que morían de hambre, quedaban viudas o estaban desamparadas. Úrsula Céspedes, Sofía Esteves, Rosa Kruger, Mercedes Matamoros, Manuela Cancino y otras más nos han dejado una amplia muestra de estos versos que recuerdan aquellos años de lucha. Todas ellas se jugaban la vida, pues de encontrarse a la autora de aquellas cuartillas podía significar la prisión o la muerte. Muchas patriotas también se exiliaron o fueron desterradas, pero eso no impidió que siguieran luchando por Cuba. Allá desde su exilio resistieron ante las carencias, penurias y el dolor de la patria ausente. Apoyaron a sus maridos, trabajaron a la par que ellos fuera del hogar para ganarse un sustento y aportar a la economía familiar. Y al mismo tiempo colaboraron con los preparativos de las luchas revolucionarias. Todo esto sin dejar a un lado la responsabilidad de preservar la unión familiar, inculcándole a la nueva generación que se criaba o que nacía en el extranjero su identificación con los valores culturales y patrióticos. En las ciudades y países donde fueron a residir, las mujeres fundaron clubes revolucionarios, cuyo fin fue el de apoyar y costear la guerra, celebrando actividades sociales, culturales y patrióticas. Entre estos clubes se distinguieron el Hijos de la Libertad de Cayo Hueso, las Hermanas de María Maceo en Costa Rica, la Liga de las Hijas de Cuba en Nueva York y el Club Discípulos de Martí de Tampa. Los 53 clubes establecidos por mujeres en aquellos años llegaron a tener una membresía de 1.500 mujeres.
Rompían así las cubanas los moldes preestablecidos de una mujer sin protagonismo, sin derecho a tomar decisiones o poder actuar por sí sola. Estas mujeres lanzaban sus propios programas, ejercían el voto, organizaban actividades y disponían de la política a seguir. Al final de la guerra, las mujeres llegaron a representar el 37% de los delegados al Partido Revolucionario Cubano. A la lucha se integraron mujeres de todos los estratos de la sociedad y de todas las razas. Cuando llegó el 95, las que habían luchado en la guerra de los 10 años, le pasaron la antorcha a las que venían detrás. Eran las hijas y las nietas, las primas y las hermanas de aquellas guerreras del 68. Aquella nueva generación seguía el ejemplo de las que las habían precedido, y ahora se iban a la guerra de independencia que sería la definitiva. El sacrificio y la valentía de nuestras mambisas ayudaron a que los hombres soportaran las miserias y libraran una guerra que costaría mucho en pérdida de vidas y de bienes. La participación de las mujeres en las guerras se convirtió en símbolo del sacrificio y del heroísmo cubano. En todos aquellos años de conflicto, la mujer cubana decidió diferir una vida de felicidad y aspiraciones asociadas con la familia y el hogar y comenzar otra de entrega y sacrificio. Las cubanas apoyaron a sus hombres, fueron a la manigua, a los círculos revolucionarios y al exilio, cocinaron y les lavaron las ropas a los soldados, los amaron, dieron a luz a sus hijos y lucharon por una Cuba libre. En aquellos días terribles, las cubanas caminaron siempre junto al hombre. No pidieron nada para ellas, pero lo dieron todo. No exigieron que se les recordara habiendo hecho tanto por contribuir a la libertad de su país. Y al terminar la guerra, ni tan siquiera les otorgaron pensiones de viudas o de veteranas, hasta muy entrada la década de 1910, cuando muchas ya habían muerto. Hoy, sin embargo, las hemos honrado. Sus vivencias ya no caen en el olvido. Tienen rostro e identidad. Son las heroínas, con mayúsculas, de nuestra historia, pues no fue poco su trajinar en aquellas últimas décadas del siglo XIX. Como bien dijo Enrique José Varona, y cito, el valor de los cubanos fue heroico, pero el valor de las cubanas fue estupendo. Y continuó diciendo Varona, la palabra heroísmo no basta para expresar con exactitud el temple de alma de que dieron prueba nuestras mujeres. Más bien debiera llamarse estoicismo patriótico. Todo les faltó de súbito y todo lo soportaron impávidas. La orfandad, la viudedad, la miseria. Fueron las tristes compañeras de su hogar lleno de lágrimas. Pero nunca jamás salió un reproche de sus labios. Aceptaron en silencio el sacrificio y lo elevaron como ofrenda sagrada en oblación a la libertad de la patria. Termina diciendo Enrique José Varona. La historia se transmite de generación en generación. Y es nuestro deber continuar el culto sagrado a la patria. Y más ahora que la historia de Cuba ha sido tan tergiversada y alterada. Es importante que nuestras hijas y nietas conozcan a las mujeres que las precedieron, que conozcan sus sacrificios y sus afanes, que todos los cubanos las conozcamos. Cuba tiene una deuda con todas nuestras valientes mujeres cubanas. Si no las incluimos en los libros de historia, si no forman parte de nuestros ensayos, investigaciones y tesis, no seremos ni rigurosos ni justos y la historia de Cuba seguirá incompleta. Durante el siglo XIX, las hijas de nuestra tierra cubana amaron el deber más que las comodidades, a la patria más que al hogar, y algunas incluso más que a su familia. Desearon la gloria de la manigua más que las joyas y los trajes de seda. Intrépidas y heroicas, se pusieron el machete al cinto y se lanzaron a la lucha. No las olvidemos. Gracias.